Hola a todos, bienvenidos a esta nueva actividad del canal del Externado de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC en el Hospital Roosevelt. Hoy vamos a conversar brevemente sobre un tema muy importante que pues es histórico y a la vez se sentó las bases para mucho de cómo trabajamos en la toma de decisiones actualmente en la medicina. Recientemente preguntaba yo en un grupo de colegas a quién le podríamos llamar el padre de la medicina basada en evidencia, y empezaron a surgir una serie de nombres, pero lo que yo encontré, bueno, porque al final adjudicarle un título tan importante a alguien es muy complicado, lo que yo encontré es que este señor, Archibald Cochrane, pues fue el pionero de lo que eventualmente llegó a definirse de forma más clara y específica en los ochentas del siglo pasado, con trabajos como el de David Sackett, pues como medicina basada en evidencia. Archibald Cochrane, Archie para los amigos, era un médico escocés del siglo XX, principios del siglo XX, y que pues se reconoce como uno de los fundadores de la medicina basada en evidencia. Ahora bien, que él sea el padre, pues si ustedes revisan la página de la colaboración Cochrane, van a decir que él es, porque bueno, es su entidad. Pero bueno, hay controversia. El punto es que el trabajo de este señor es tan importante que influenció pues, el desarrollo de estudios clínicos controlados, aleatorizados, que es realmente la base de lo que nos sirve ahora para tomar decisiones en medicina. Él nació en Escocia, como pues ya habíamos comentado, a principios del siglo XX. Estudió luego ciencias naturales en Cambridge y medicina en Viena, Leiden y en Londres. Su formación fue de tipo multidisciplinario, sentando las bases de lo que después llegó a ser su enfoque crítico y analítico. Es una persona muy preparada y que con conocimiento de causa, pues definió posteriormente cómo debíamos idealmente tomar las decisiones clínicas de tratamiento. Durante la Segunda Guerra Mundial fue capturado, fue prisionero de guerra, pero aprovechando y conociendo sus talentos naturales y sus talentos también educativos, lo decidieron nombrar como el oficial médico a cargo de todos los prisioneros de su área de prisión. Durante la situación que vivió ahí, pues obviamente las condiciones de vida eran muy precarias y allí decidió naturalmente realizar una especie de primer ensayo clínico. Él notó que un grupo de pacientes o de personas prisioneros tenía edema en sus miembros inferiores y en áreas periféricas, y dividió al grupo total en dos, tratando pues a un grupo con marmite y al otro lo trató con vitamina C. En el grupo que trató con marmite, él observó pues que mejoraban del edema y eso hizo que él solicitara que le dieran suplementos de levadura a todos. Si se los dieron o no, ya no me pregunto porque ahí está, hasta ahí no llegué. Bueno, pero el punto es que él sí notó que mejoraban con la intervención. Entonces, de alguna forma fue sentando las bases para lo que pues constituye en la actualidad la manera de estudiar la eficacia y seguridad de un tratamiento. Durante su formación también, luego de concluir la guerra, él estudió medicina preventiva en Londres y de esta forma fue profundizando en el conocimiento de la importancia, pues efectivamente, la prevención. Algo que hacemos mucho además en medicina es en la prevención, sobre todo en endocrinología lo hacemos mucho, y tomando en cuenta las condiciones de vida de nuestros países latinoamericanos, incluida nuestra bella Guatemala, tenemos que decir que pues hay que fomentar la educación y la prevención porque no nos queda de otra. Los tratamientos muchas veces se complican, son complejos, son múltiples. Los tratamientos novedosos y con mejores eh, efectos, más impacto sobre lo que queremos lograr y con un perfil de seguridad más adecuado son muchas veces más caros, vienen en combinación y por lo mismo debemos fomentar siempre la prevención. Entonces, Cochrane profundizó en la importancia de la misma y de esta forma pues controlar las enfermedades. Su profesor de estadística era el doctor Austin Bradford Hill. Él lo introdujo prácticamente en lo que eran los ensayos clínicos controlados y aleatorizados, como el método más riguroso para evaluar la eficacia de los tratamientos o las intervenciones médicas. De esta manera, pues él llegó a influir tanto en el trabajo de Cochrane
y en su trabajo final en la epidemiología, que pues esta se convierte de forma más estructurada en una rama de la medicina que ocupa en la actualidad un lugar muy importante para precisamente el control de enfermedades y factores relacionados con la salud. Cuando nosotros hacemos nuestra práctica clínica médica cotidiana, pues debemos siempre preguntarnos si la intervención va a ser adecuada o no. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Evidencia, evidencia sólida. Durante su formación, Cochrane se preocupaba precisamente por la falta de evidencia que respaldara muchas de las intervenciones y tratamientos médicos de los cuales disponían en ese tiempo. E incluso, pues se cuestionaba sobre la posibilidad de que estos tratamientos eventualmente llegaran a hacerle daño a los pacientes, más daño que beneficio. Recordemos que uno de los principios más importantes en medicina es el principio de no maleficencia, es decir, el principio de no hacerle daño a un paciente con cualquier intervención. Esto debe primar a la hora de la toma de decisiones. Así que él creía firmemente que ninguna intervención médica debía llevarse a cabo, debía realizarse sin que se contara con evidencia sólida de su efectividad. ¿Sí? A través, idealmente, obtenida a través de esa evidencia, ese sustento, a través de ensayos clínicos bien diseñados para tal efecto. Empezó entonces a defender y promover el desarrollo y la implementación de estudios clínicos controlados y aleatorizados, primero evaluando la eficacia de un tratamiento para ver si funciona, luego la eficiencia para ver si el tratamiento realmente es costo efectivo, si vale la pena hacerlo, y a la vez evaluar la seguridad de las intervenciones, sobre todo la presencia de posibles efectos adversos. De manera que en su libro Efectividad y Eficiencia, Cochrane defiende el uso de ensayos clínicos controlados y aleatorizados como la herramienta fundamental para evaluar precisamente la eficacia, eficiencia y la seguridad de las intervenciones médicas, sentando a la vez las bases de lo que llegó a ser después la medicina basada en evidencia. ¿Cuál es el legado de Cochrane? Pues sobre todo la medicina basada en evidencia. ¿Qué pasó? Inspiró el trabajo de otros autores, de otras personas en el campo de la epidemiología y la medicina basada en evidencia. Además, se creó una entidad que es la Colaboración Cochrane, es una organización internacional que continuamente, de forma constante, elabora revisiones sistemáticas de la evidencia científica que tenemos hasta la fecha sobre X o Y intervención médica, a ver si funciona o no funciona, si es segura o no es segura y el nivel de evidencia con el cual cuenta. Y en la actualidad, los principios de Cochrane pues influyen prácticamente en todo lo que hacemos diariamente en la medicina, promoviendo que tomemos decisiones de forma más informada y basada en evidencia sólida. En nuestra práctica cotidiana, entonces, contamos con guías de práctica clínica. Estas guías se desarrollan o se elaboran basadas en la mejor evidencia posible a la fecha en la cual se elabora para la condición que se quiere hacer y de esa manera nos orienta a tomar decisiones clínicas más adecuadas. Además, pues la evaluación de tecnologías sanitarias nos permite, pues, de manera rigurosa, evaluar cuál es la eficacia y seguridad de las nuevas tecnologías y tratamientos, no para implementarlos porque pues se está poniendo de moda o porque pues me lo viene a presentar un visitador médico y entonces, bueno, vamos a empezar a usarlo a ver si sirve, sino para que se implementen ya teniendo sustento sólido de evidencia. Y de esta manera hacer que las decisiones pues sean compartidas con el paciente. El paciente debe estar bien informado. El paciente debe contar con la mejor evidencia posible sobre las posibles intervenciones que afecten su salud y participar activamente en la toma de decisiones relativas precisamente a su salud. Es decir que, pues de esta forma, el legado de Cochrane continúa vivo prácticamente en cada consulta diaria que hacemos en cada lugar donde el médico elabora o lleva a cabo su labor y en cada investigación médica que se realiza en el mundo. Nosotros como médicos, como clínicos, tenemos que priorizar la evidencia científica al momento de tomar decisiones. La mejor evidencia, con más sustento, con mejor base, debe ser la prioridad para tomar esas decisiones. Además, debemos colaborar entre nosotros mismos, como clínicos e investigadores, para que contemos con información actualizada, con información adecuada, desarrollada de forma correcta, que permita involucrar a los pacientes en la toma de las decisiones más adecuadas para mejorar su salud. Concluyo pues, comentando que Archibald Cochrane nos legó un enfoque muy riguroso y crítico de la medicina
basado en la evidencia científica. Nosotros, para honrar de alguna manera su legado, debemos priorizar la evidencia, fomentar la colaboración y empoderar a nuestros pacientes para que participen activamente en su cuidado. La medicina basada en evidencia es un camino hacia una medicina más informada, efectiva y centrada en el paciente. De esta manera concluyo esta breve actividad, esperando que sea de utilidad y pues invitándolos a que nos acompañen en una próxima sesión. Hasta pronto.